En 2007, Spider-Man 3 había salido a cines el 4 de mayo y pese al éxito financiero que fue, la crítica y los fanáticos quedaron decepcionados con el resultado de la película, por factores que se resumían al exceso de villanos y al poco desarrollo de estos. Los ejecutivos de Sony estaban desesperados, en parte, por la insistencia de Sam Raimi, el director, en estrenar el corte original de la tercera entrega del Trepamuros, siendo esencialmente la razón por la que la película tuvo un presupuesto elevado. Este corte del director tenía escenas alternativas y extendidas que mejoraban y cambiaban la película, con todo y los efectos visuales terminados en postproducción. Se esperaba que la película fuera estrenada en el año 2008, en el primer aniversario de la película para DVD, con una duración de 3 horas. Aunque a Sony le gustó la idea, pronto la rechazaron, porque el presidente de la compañía consideraba que tal y como había salido la película había sido buena, y que un corte extendido no era necesario. Después de todo, la película había sido la más taquillera de la trilogía, incluso decía que una película de superhéroes de 3 horas no sería lo correcto en términos económicos, así como este corte de la película tenía, si bien no una violencia excesiva, sí momentos crudos e incluso escenas subidas de tono para una película de superhéroes, pues en esos entonces aún consideraban esas películas como algo infantil y que no ameritaba para una duración extensa. Si su película terminó como un fracaso en taquilla reconsideraría ese corte extendido, le dijo el presidente de Sony en esos años a Sam Raimi, y esa fue otra de las razones por las que Raimi tuvo problemas al trabajar en esa cuarta parte del Arácnido que jamás salió. ¿Pero qué era lo que tenía ese corte extendido de la película? La película comenzaría tal como el corte teatral, con un Peter Parker alegre de tener cambios en su vida, con un balance perfecto como Spider-Man, y su relación funcional con Mary Jane, así como los problemas con Harry, la seguridad en la ciudad y su ahora buen rendimiento escolar. Y es aquí donde las cosas cambian, dado que, en la escena del teatro, aparecía Gwen Stacy en su cita con Eddie Brock, quien se mostraba muy emocionado por saber que fue contratado hacía un tiempo por JJ Jameson, después de empezar como un reportero independiente. Aunque Gwen notaba que era un novio distante, ya que ni siquiera le prestaba atención o no era caballeroso, siendo lo único que le prestó atención cuando le dijo que tenía sesión de modelaje al día siguiente. Posteriormente hubo otros cambios en las escenas posteriores, en la escena del aterrizaje del simbionte cambiarían las cosas. Porque en esta cinta, el simbionte podía hablar, de una manera parecida a la que se vio en la película de Venom, pero él buscaba una esfera en el que apoderarse y vivir eternamente. En esta versión, los planos del simbionte mirando a Peter serían en un plano de punto de vista oscuro y con ojo de pez, dando a entender que al encontrar a Peter encontraría a su huésped. La cinta continuaba como se ve en la película original, con Peter viendo a la tía May, afirmándole que iba a pedirle matrimonio a Mary Jane, dándole su viejo anillo de bodas, y enfrentando a Harry ahora convertido en el nuevo duende, para terminar, perdiendo la memoria en medio de la pelea. En esta escena la violencia sería un poco explícita, con las navajas de Harry cortando explícitamente a Peter en el torso y en una parte, arañándolo con una calabaza bomba. Curiosamente, hubo una escena en donde llegaban hombres de Oscorp a confirmar que debían comenzar con el proyecto de arena en una base, al tener al ahora presidente en estado de trance. Después de estas escenas, comenzaron las escenas cambiadas, por ejemplo, en la escena donde Flint Marko escapaba de los policías llegaba a las instalaciones de Oscorp en el mismo proyecto donde practicaban con la arena, en donde Flint se desintegra por el proceso y la policía no lo encuentra. En esta parte se mostraba el proceso de cómo el cuerpo de Flint se transformaba en arena, él empezaba a gritar que quemaba y antes de caer desintegrado, gritaría una cosa. Penny. La película continúa tal como el corte teatral, con Flint ahora convertido en el hombre de arena, Peter ignorando los problemas de Mary Jane, salvando a Gwen como Spider-Man y conociendo a Eddie en el proceso. En esta escena se mostraría incluso un diálogo alternativo entre Spider-Man y Eddie, en donde el arácnido habla con Eddie. Soy el nuevo. ¿El nuevo? Sí. Me llamo Edward Brock Jr. Ah, le dice Spider-Man, pero en vez de irse le pregunta algo más. Veo que conoces a la chica, ¿son pareja? Sí, le dice Eddie, pero bueno, está bien, no se ve que, con esas fotografías suyas en peligro tengo más que suficiente, y en cuanto a ti, ahora tus fotografías para el Clarín serán de un servidor. Así que sonríe. ¿Estás sonriendo? Jaja.
Después de que Spider-Man se fuera, se mostró un diálogo entre Gwen y el Capitán Stacy, en donde le decía que no podía creer que se había enamorado de un idiota que no velaba por su seguridad, así como el hecho de que a Eddie le importó más tomar sus fotografías para mostrarla en peligro, mostrando un desagrado en Gwen para con Eddie. Esta versión extendida / alternativa, mejoraba mucho más al personaje de Eddie Brock, aunque era más desagradable, y en lugar de esa actitud de payaso cretino que tenía en el corte teatral, este Eddie sería más chantajista, arrogante, mentiroso, prepotente y egocéntrico. Aquí la película teatral seguiría su curso, desde Peter y Eddie siendo convencidos por Jameson para tener la vacante hasta Mary Jane perdiendo su papel en la obra. Pero antes del momento en el que Spider-Man va a recibir la llave de la ciudad, se mostraba una escena donde Flint Marko llegaba con un personaje que no apareció en el corte de cine. El Dr. Wallace. Se nos daría a entender que el Dr. Wallace es el encargado del caso de Penny, y que este es quien le ha dado las medicinas, pero ya no ha podido por motivos de pago, por lo que Flint lo amenazaría golpeándolo con su brazo de arena convertido en martillo de una manera bastante brutal, dado que el doctor estaba rechazando constantemente las súplicas de Flint, hasta que finalmente le dice que el costo del tratamiento para sanar a Penny al 100% era muy elevado. Ahí, Flint abandona el consultorio del Dr. Wallace y ocurre la escena del robo en donde ataca a los policías, con el único objetivo de conseguir dinero. Llega la escena de la fiesta, en donde hay una pequeña conversación entre Gwen y Eddie, en donde después de negarle a Eddie salir otra noche, como aquella en la que solo tomaron un café, Eddie comenzaba a mirarla de una manera lasciva y comienza a insinuarle cosas sexuales, insistiendo y acariciándola de una manera acosadora, en una conversación inapropiada para una película PG-13, donde Gwen termina alejándose de Eddie completamente incómoda. Incluso se mostró como tanto Mary Jane como Eddie reaccionaron de una manera completamente furiosa ante el beso de Gwen y Spider-Man. Con Eddie yéndose del lugar y diciendo: "Esa maldita araña me las va a pagar por quitarme a mi novia". En lo que seguía de la película muy pocas escenas fueron cambiadas o agregadas, por ejemplo, en escenas como el intento de Peter por proponerle matrimonio a Mary Jane en el restaurante o donde se entera que Flint mató al tío Ben, se mostraban escenas donde el simbionte, con una voz completamente macabra, decía el nombre de Peter mientras estaba oculto en la habitación de Peter. Después vendrían escenas como el simbionte adhiriéndose a Peter, aunque en los sueños que tenía el simbionte lo manipulaba diciéndole cosas como: "Ese hombre mató a tu tío y sigue suelto, debes matar a Flint Marko", entre otras cosas, hasta finalmente tomar control del cuerpo de Peter y otorgarle nuevas habilidades. En la escena donde Peter iba tras el hombre de arena portando su traje negro, no se veía a Peter rompiéndole la cámara a Eddie para adentrarse a las alcantarillas, y en su lugar, se veía a Eddie tomando fotografías en el banco que robó, y ahí, al ver a Spider-Man se escondería de él, quedando impresionado con el traje negro, y ocurriéndosele una idea por despecho, iba a desprestigiar a Spider-Man por haberle robado a Gwen. Aquí ocurriría la pelea de Spider-Man y el hombre de arena en el metro, aunque esta escena sería un poco más sádica, con Spider-Man intentando clavarle fierros para matarlo, o con el hombre de arena estampando el rostro del trepamuros con violencia por las ventanas del metro solitario, culminando con la aparente muerte de Flint en las alcantarillas después de que Spider-Man le ahogara abriendo una tubería. Y en este punto algunas escenas habituales de la película fueron cambiadas de lugar, por ejemplo, después de que Peter le gritara al señor Ditkovich, se cortó inmediatamente a la escena donde se da cuenta de que Eddie estaba difamando a Spider-Man, en el encabezado de periódico en donde afirmaba que Spider-Man había sido el responsable del robo en el banco y no Flint. Aquí ocurriría tal cual la escena donde Peter lo confrontaba en el Clarín, confirmando que Eddie falsificó las fotos y que ahora estaba despedido. Para después pasar al momento donde Peter habló con la tía May de cómo Spider-Man asesinó a Flint Marko, ahí se intercalaba con la secuencia donde Peter dejaba el traje negro por su creciente mala actitud, incluso se mostraría como el simbionte intentaba persuadirlo llamándolo y Peter lo ignoraría. La película continuaría normalmente, con escenas cambiadas, por ejemplo, la pelea entre Harry y Peter en su apartamento sería un poco más cruenta, con Harry golpeando a Peter en el estómago donde le clavó la daga, Peter usando sus redes ahora más fuertes para intentar ahorcarlo o escenas como la piel de Harry quemándose en cámara lenta por la bomba que Peter le lanzó en la cara. Tras la pelea de Harry y Peter, se mostró una escena eliminada en donde Eddie iba a visitar a Gwen a su casa, intentando sonar amable y trayéndole chocolates, aunque Gwen está molesta, pues le exclama que para ser un pretendiente fue pésimo, dado que no le importaba su seguridad, solo pensaba en sí mismo y que Peter le había dicho que había difamado a Spider-Man por el hecho de besarla.
Eddie nuevamente intenta acosar a Gwen, intentando tomarla, y furioso, comenzó a tomarla a la fuerza del brazo, mientras le decía tajantemente que ella era su novia y que lo que hizo fue por amor. Ahí Gwen le da una cachetada y sale el capitán Stacy de la casa para decirle a Eddie que, si no quiere problemas que se vaya en ese momento, así como que, si vuelve a intentar acosar a su hija, la policía tomaría cartas en el asunto. Eddie se retira molesto de la casa de los Stacy, maldiciendo entre dientes a Peter Parker. Una vez que Eddie se alejara, Gwen le platica a su padre que iría con Peter a un club de jazz. Aquí las escenas transcurrirían normalmente, sin cambios ni nada por el estilo, desde el baile del Peter malvado hasta el momento en que Spider-Man de negro se detiene en la iglesia después de haber golpeado accidentalmente a Mary Jane. Al entrar al campanario, Peter hablaría con el simbionte. Esa desgraciada se lo merecía por haberte dejado en el parque, así como por andar con tu amigo. Le diría el simbionte. El Dr. Connors tenía razón, debí deshacerme de ti cuando pude. Herí a Mary Jane, a Harry, a todos los que quería, y tú fuiste el causante. No lo hagas, somos muy poderosos juntos, con tu ira y odio, seré más poderoso que cualquier ser en este mundo, unidos, podremos dañar a quienes se nos plazca. ¡No! Gritó Peter, quien comenzó a intentar quitarse el simbionte, ante la mirada de Eddie, a quien después de quitarse el simbionte por el sonido de la campana, este se adhiere a Eddie, y aquí pasó algo curioso. En lugar de terminar la escena con el naciente Venom gritando, aquí se mostraría lo que hizo Eddie al verse convertido en Venom. Saldría de la iglesia en plena lluvia como Venom, asustando de muerte a 3 adolescentes que quedan consternados con su aspecto. Y ahí, ocurriría la escena más perturbadora de la película. Aquí, Venom atacaría a los chicos, exclamando gustoso el poder que tiene y atacando a uno de los chicos, golpeándolo salvajemente, arañándolo con sus garras y a punto de abrir su boca para comérselo, hasta que una serie de recuerdos hacen gritar a Venom. Recuerdos de la vida de Peter inundan su mente, haciéndolo gritar y lanzar terribles alaridos de desesperación. Antes de asesinar al chico, Venom escaparía sin ser visto. Lejos de ahí, el simbionte le mostró mediante recuerdos que Peter Parker era el hombre araña, así como le hizo ver a Flint Marko y a Mary Jane. Se le ocurrió una gran idea. Ahí se reuniría con Flint Marko y se aliaron para matar juntos a Spider-Man, convenciendo a Flint con una solución que no se vio en cine. Si no lo ayudaba, Penny sería quien lo pagaría. Con excepción de un par de escenas, la acción transcurrió normal. Se mostró una escena en donde Mary Jane, tras salir del club de jazz, va a visitar a Harry a su mansión, aunque Harry se ve sorprendido de verla, Mary Jane queda horrorizada al verlo con quemaduras en la cara. Harry también notaba que Mary Jane había llorado. ¿Fue el imbécil de Parker? Sí, pero noté que algo no estaba bien con él. Presiento que no ha estado actuando como él mismo. Tengo que buscarlo y hablar con él. Harry fastidiado le preguntaría, ¿para qué viniste a verme específicamente? ¿Para que te ayude a encontrar al asesino de mi padre? Te recuerdo que te amenacé con que terminaras con él. Harry, debes perdonarlo. Sé que nos hemos hecho cosas terribles, pero tenemos que perdonarnos, o el pasado no significará nada. Le dijo Mary Jane a su viejo amigo, para después irse, dejando a Harry pensativo. Aquí las escenas continuaban con momentos algo sádicos, como una escena de terror, en donde un grupo de policías llegaban a la zona donde tenían atrapada a Mary Jane, y Venom literalmente, actuaba violentamente contra ellos, golpeándolos, atacándolos e incluso arrancándoles los brazos y piernas. No hubo límites de censura en una parte donde su boca y tamaño se agrandaban para comerse a uno de los policías. La batalla de Spider-Man y el nuevo duende contra Venom y el hombre de arena no tuvo cambios, aunque llegada la parte de Venom la cosa se puso aún más turbia. Sé que en esta parte se habla mucho de aquella escena eliminada que apareció en la novela, donde el cráneo de Eddie caía del simbionte revelando que había muerto. Es verdad que esa escena se planteó, pero la que se usó en este corte fue mucho peor. Tras crear la onda sonora por las varas metálicas, Peter terminaría empalando aquella vara filosa en el pecho, ocasionando que Venom gritara de dolor, y que, del simbionte, saliera el cadáver de Eddie. Aunque aquí no era un esqueleto ni nada de eso. Se veía a Eddie, completamente desnudo, con sangre por todo su cuerpo, marcas de agujas en su cuerpo y antinaturalmente delgado, como si el simbionte hubiera absorbido toda la energía vital de su cuerpo. El simbionte emergería ahora enorme e intentaría adherirse a Peter otra vez.
Pero Peter lanzaría unas varillas de metal al área para debilitarlo con éxito, pero para acabar con él definitivamente, usaría la onda de sonido que harían las varillas de metal al caer, y la bomba calabaza de Harry, para terminar con el simbionte, usando las dos debilidades del parásito extraterrestre. El sonido y el fuego. Terminando con la vida del simbionte. El final sería el mismo, con escenas extra como Peter disculpándose con Gwen en el funeral de Harry, Flint Marco acompañado por Peter Parker para reconciliarse con su familia, ahora estando con Penny, y terminar con Peter, en medio del funeral, todos se habían ido y ahora Peter estaba solo. Ahí, toma la lápida de Harry, empieza a llorar y le dice, Harry, perdóname por todas esas cosas que te hirieron amigo. Lamento que en poco tiempo perdiéramos esa amistad que teníamos de niños. Pero siempre recordaré los momentos que pasé junto a ti. Mi mejor amigo. Gracias por darme la lección que necesitaba aprender. Perdonar. Una vez dicho esto, se fue. Terminando la película con el baile que representaba la reconciliación entre Mary Jane y Peter por todo lo que había pasado entre ellos, así como ese amor aún era recíproco. Al final, el corte extendido jamás fue exhibido, pese a las insistencias de Raimi y del equipo involucrado y el resto es historia, incluso me percaté que las partes de Venom fueron llevadas a un cómic, escrito por Brian Michael Bendis llamado Spider-Man 3, de Blanco el Negro, el cual contaba lo que Eddie sintió al convertirse en Venom y cómo planeó su plan de venganza contra Peter. En el año 2014, después del estreno de la segunda parte del sorprendente Hombre Araña, se intentó nuevamente hablar del corte extendido de Raimi, aunque no supe más, porque fui despedido aquel año. Mi hijo Billy había tomado una USB confidencial de los estudios Sony, que contenía la inconclusa cuarta parte que Sony no quiso lanzar por su final. Antes de que tomaran cartas en el asunto con mi hijo, decidí ser despedido y pagar una enorme multa por el robo de mi hijo, el cual, ya sea por curiosidad o por maldad, era un robo. Mi hijo desconoce de este corte extendido de Spider-Man, del cual no le he hablado. Aunque en 2017, conmemorando el 10º aniversario de la tercera parte, Sony lanzaría el corte del editor de Spider-Man 3, el cual, aunque contenía algunas de las escenas extendidas / alternativas, fueron pocas. Aunque francamente yo me sentía aliviado de que no sacaran esas escenas violentas y subidas de tono, era el primer paso de que algún día, Sony lance esa versión extendida, que hubiera mejorado en muchos sentidos la cinta más polémica del trepamuros.